En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Gerasenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con las cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio de lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: me llamo Legión, porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había ahí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaron a Jesús: déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos, y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el encantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo, y los que habían visto todo les contaron lo que había ocurrido al endemoniado y lo de los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él, y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, celebramos la liturgia del lunes de la cuarta semana del tiempo ordinario. Hoy estamos también iniciando un mes nuevo. Nos encomendamos a la Divina Providencia en este día primero de mes. Qué interesante el Evangelio, sobre todo el final del Evangelio, que es donde quiero detenerme. Claro, todo el relato es interesante. En primer lugar, cómo Jesús se compadece de este hombre que estaba prácticamente retirado de todo trato humano por su conducta, por esa posesión satánica que tenía. Y estaba ahí, pues, si Jesús no hubiera pasado, nadie hubiera hecho nada por él. Pero Jesús se compadece de aquel hombre y le libera, le exorciza para que salga toda esa legión de demonios que se van a los cerdos. Ellos mismos lo piden, y el espectáculo, pues, que ven los porquerizos, que ven sus cerdos como se tiran hacia el abismo, y aquel hombre queda en su juicio. Curiosamente, la gente
se fija más en lo externo y no ve lo esencial. Y lo esencial es que aquel hombre que estaba desquiciado hoy estaba en su sano juicio. Y precisamente por no fijarse en lo esencial, sino en las exterioridades, en lo secundario, le terminan diciendo a Jesús que se vaya de la comarca. Imagínense decirle a Jesús que se vaya de su lugar. ¿Por qué? Porque el miedo les ofuscó, el miedo no les dejó ver con claridad. Y luego que le cuentan los porquerizos todo lo que había pasado, pues se asustaron más y terminaron diciéndole a Jesús que se fuera. Pero veamos el punto final, que es el que quiero fijarme, cómo el que estaba desquiciado llega a donde Jesús y le dice que quiere ir a ser de sus discípulos, que quiere ir con él. Y Jesús le dice: vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Interesante, Jesús envía a este hombre que ha liberado a que vaya a dar testimonio de lo misericordioso que Dios ha sido con él. Hermanos, es en nuestra familia donde debemos de comenzar a dar testimonio de lo misericordioso que el Señor ha sido con nosotros. Este es el mandato que nos da Jesús. Este mandato importante porque Él mismo, el Hijo de Dios, también pasó 30 años con su familia, con San José y la Virgen María. Esa relación familiar con José y María hacen que esta valoración tan importante que Jesús hace de la familia. La familia es el lugar, es primero donde se debe de proclamar la misericordia, el amor de Dios. Que el Señor nos ayude a hacerlo.